nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo sale en libertad tras anulación de su juicio, el cual deberá repetirse en fecha aún no determinada, pero podrá defenderse en libertad, decide la justicia hondureña. Felices por el reencuentro, así se mostró la expareja presidencial tras la salida de Mi Rosa de la cárcel femenina de Támara, a donde la fue a recoger el ex gobernante Pepe Lobo. Liberación de ex primera dama y su ex asistente Saúl Escobar es una bofetada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, opinan diversos sectores sociales. CNA cuestiona parsimonia del Ministerio Público en caso ex primera dama. Se va contra el fiscal Chinchilla y quiere que el Congreso Nacional dé al Consejo Anticorrupción potestad para suplir la labor de la Fiscalía del Estado. Críticas de Valdías al Ministerio Público por el caso de hospitales móviles es cuestionada por los analistas y el presidente Hernández se ve obligado a decir que investigación fiscal debe ser respetada. Obreros avalan reapertura económica para salvar empleos. Bajo fuertes medidas de bioseguridad y Cámara de Comercio en Tegucigalpa advierte que aún con la reapertura el 40% de las MIPYMES no abrirán sus negocios. Con más de 1.900.000 empiras recaudados por la comunidad, empresarios y amigos, Triaje de San Lorenzo Valle rinde cuentas y es referente municipal de transparencia en manejo de la pandemia. El pueblo de San José del Potrero rinde emotivo homenaje de despedida a su alcalde don Julio Berríos, víctima del coronavirus. Llega primer cargamento de insumos médicos comprados por la Secretaría de Salud bajo intermediación de la OPS-OMS y el Programa Mundial de Alimentos que gestionó el transporte con la Fuerza Aérea de Canadá. CEPAL advierte que más de 96 millones de personas estarán en situación de pobreza por la pandemia y El Salvador lucha contra una plaga de langostas que amenaza sus cultivos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Hola, muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 23 de julio. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Este jueves, un tribunal de sentencia en materia de corrupción ordenó la liberación inmediata de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y de su ex asistente Saúl Escobar, a quien se les anuló el juicio en el que fueron condenados y ordenó su repetición en fecha aún no determinada. La ex primera dama salió de la cárcel femenina de Támara flanqueada por su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien llegó a recogerla en su auto para llevarla a su residencia. En sus primeras declaraciones, la ex primera dama dijo que iba contenta a compartir con su familia y que confía en la justicia. Acompañada por su esposo Porfirio Lobo, la ex primera dama Rosa de Lobo abandonó la prisión para mujeres de Támara Francisco Morazán, donde pasó los últimos 2 años y 5 meses, debido a una sentencia que ya fue anulada vía casación, aunque tendrá nuevo juicio con nuevos jueces. Lo importante es que ahorita ya salimos, vamos y seguimos trabajando en nuestro proceso. Eso es lo más importante, porque lo que nosotros esperábamos es que se nos repitiera el juicio y eso es lo que vamos a hacer. Y esa es mi gran satisfacción. Y aquí va mi abogado con nosotros, gracias a Dios. Vienen mis hijos, mi esposo, ¿qué más puedo pedirle?
¿verdad? Voy a un receso ahorita y a compartir con mi familia. Rosa de Lobo dice haber reflexionado en prisión sobre sus actuaciones profesionales y personales, pero dice tener confianza que su inocencia prevalecerá en su nuevo juicio. Cuando uno tiene la conciencia tranquila y tiene usted cómo demostrar, lo que uno espera es que se le haga justicia. Y eso es lo que yo he esperado 2 años y medio. La salida de prisión de la señora de Lobo fue posible mediante un fallo de la Sala Penal, anulando la sentencia de 58 años de prisión para celebrar nuevo juicio con nuevos jueces. Ellos lo que hicieron fue que revisaron todo el juicio y consideraron que había tantas anomalías que ameritaba anularlo completamente, ¿verdad? Y usted que acompañó ahí, aunque no le pido que usted opine, porque usted sabe que ustedes no pueden opinar, pero en realidad ustedes saben las groserías que se cometieron. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción hizo efectivo el fallo de la Sala Penal revisando la medida de prisión preventiva y ordenando la excarcelación de la señora de Lobo. Han revocado la medida cautelar de la prisión preventiva a la ex primera dama Roselena Bonilla Ávila y a su exsecretario Saúl Escobar Puerto. Yo voy apostándole a que se emite una sentencia absolutoria como consecuencia. Quedó demostrado en el proceso y en el recurso de casación que hubo un quebrantamiento de forma por violación a la interpretación, a la sana crítica. Quedó demostrado que la señora Roselena Bonilla no es una funcionaria pública. Pero, ¿quién y cómo deberá nombrarse un nuevo tribunal para celebrar nuevo juicio para la señora de Lobo y su secretario privado Saúl Escobar, también excarcelado este jueves? Aquí solo hay un tribunal de corrupción. Usualmente también la instancia inmediata es la Corte de Apelaciones especializada en este tema. Pero ya el tribunal no puede integrar, que en este caso sería el tribunal que integrara con jueces de la misma competencia, que no hay más otros jueces que tengan la misma competencia, ni tampoco la Corte de Apelación. Como este es la primera vez que se produce, yo creo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal que integre este nuevo tribunal que va a conocer de la causa contra la señora Lobo. La señora Rosa de Lobo no esconde su satisfacción por dejar la prisión. Afirma que no guarda rencores y se entusiasma con reunirse nuevamente en casa con su familia. La noticia del día fue presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Esta noche el Consejo Nacional Anticorrupción emitió un fuerte comunicado relacionado con la decisión de un tribunal anticorrupción de dejar en libertad a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y su ex asistente Saúl Escobar, al anular el juicio por el caso Caja Chica de la dama y ordenar su repetición en fecha aún no determinada. Al respecto, el CNA señala que el fallo emitido por el despacho judicial en mención se adoptó en fundamento a lo contemplado en el artículo 181 del Código Procesal Penal respecto al periodo de tiempo máximo en el que podrá un imputado estar sometido a la medida cautelar de prisión preventiva. En tal sentido, lamenta la desidia, inoperancia y actitud parsimoniosa del Ministerio Público, puesto que no ha hecho absolutamente nada para ser notificado de la resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró con lugar el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de los imputados, quienes fueron condenados a más de 50 años de reclusión en el caso denominado Caja Chica de la dama. Al mismo tiempo, señalamos la acción malintencionada de dicha sala, puesto que obviaron los nuevos mecanismos virtuales para realizar notificaciones con el objeto de evitar el reinicio del juicio desde la etapa de debate. En su comunicado, el Consejo Nacional Anticorrupción considera que el anuncio de la Fiscalía en presentar una garantía de amparo en contra de la revocación de la prisión preventiva bajo la que se encontraban los imputados del emblemático caso es únicamente
una acción que tiene como objetivo hacer creer a la ciudadanía que tienen un interés manifiesto en hacer algo, pero con la finalidad de que todo continúe en el mismo cauce de impunidad. El CNA pide al fiscal general Óscar Chinchilla a salir de su aislamiento a fin de impulsar a sus equipos de trabajo y que no busque más excusas y justificaciones en las omisiones que están incurriendo. Caso contrario, le pide con hidalguía de un paso al costado en esta lucha contra la corrupción. Exhorta a la ciudadanía a promover iniciativas de participación ciudadana y peticiones encaminadas a exigir la separación del cargo de todo funcionario que en el combate contra los corruptos no demuestre resultados efectivos y capacidad en el ejercicio de sus funciones. En tanto, pide al Congreso y a los diputados comprometidos contra la corrupción legislar para dar la potestad para presentar requerimientos fiscales y acceda directamente a la justicia para proteger los intereses de la población hondureña, tal como lo debería hacer el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas o la Procuraduría General de la República. El CNA lamenta que tras la salida de la Maxi, todos los juicios incoados contra redes de corrupción se estén desmoronando. Es el fuerte comunicado emitido hace algunos minutos por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. La liberación de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo tras anular el juicio en su contra para repetirlo a futuro deja un mal sabor y un mal precedente a la justicia en la lucha contra la corrupción, opinan analistas y abogados al asegurar que en la repetición del juicio la ex primera dama podría ser favorecida con las nuevas ventajas que en materia de corrupción ofrece el vigente Código Penal. Prevaleció la impunidad al no haber seguido el curso normal del proceso para desarrollar las correspondientes audiencias del debate del juicio oral y público mediante mecanismos virtuales a fin de promover la justicia, sobre todo en materia de corrupción. Con este tuit, el Consejo Nacional Anticorrupción reaccionó luego de la decisión del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción en el caso Caja Chica de la Dama, posición que acompaña a la exdiputada y miembro del Frente Parlamentario contra la Corrupción, Fátima Mena, quien aseguró que este hecho marca un terrible precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. No hay confianza en la justicia hondureña, no hay confianza de que se quiere realmente desarticular redes de corrupción, y este es un terrible precedente que ha dejado en este caso el sistema de justicia en el país. Para miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa, organización de la sociedad civil que estuvo vigilante del caso, explican que la única esperanza es repetir el juicio. En ese sentido exhortamos a el Poder Judicial a que pueda designar lo antes posible y de forma urgente el nuevo Tribunal de Sentencia en materia de corrupción que va a conocer de este caso específico para que pueda este caso tener celeridad y poder llegar a una resolución definitiva lo antes posible. Sin embargo, la diputada Dori Gutiérrez explica que este escenario beneficiará a los imputados debido a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Por eso queremos que no entre en vigencia el nuevo Código Penal. ¿Por qué razón? Porque en materia penal toda ley tiene efecto retroactivo. ¿A quiénes va a beneficiar? A todos esos que de una u otra manera están señalados. Pero para el diputado nacionalista Jorge Lobo se hizo justicia con esta decisión del tribunal en materia de corrupción. Ha habido justicia, podemos decir, aunque también justicia tardía no es justicia, pero no importa. Es algo que hoy nos alegra a la familia, que en Honduras ya los tribunales y los jueces estén viendo que este gobierno dictador ya va a terminar, ya va a pasar, y que el Estado de Derecho volverá de nuevo al país. El caso Caja Chica de la Dama fue uno de los casos más sonados de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi. Algunos de los entrevistados consultados aseguran que esta decisión del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción es un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. José Andino, Telenoticias.
Bueno, en su fuerte comunicado destacamos la solicitud del CNA pidiendo a los diputados comprometidos contra la corrupción legislar para dar a ese organismo, al Consejo Nacional Anticorrupción, la potestad para presentar requerimientos fiscales y acceda directamente a la justicia para proteger los intereses de la población hondureña, tal como lo debería hacer el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas o la Procuraduría General de la República. Es la petición del Consejo Nacional Anticorrupción a los diputados, darle potestad para presentar requerimientos fiscales. En otra temática, el zipizape generado entre el Ministerio de la Presidencia, entre el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, y el Ministerio Público por la investigación en la compra de los hospitales públicos generó diversas reacciones sociales que llevaron al presidente Hernández a intervenir para minimizar las declaraciones de su ministro y reiterar que se deben apoyar las acciones de la Fiscalía en la investigación. El ministro Eval Díaz achacó a la Fiscalía ser la responsable que los hospitales móviles no estén funcionando aún por investigar una presunta corrupción en la compra. Yo me imagino que también el Ministerio Público va a revisar cada hospital que va a venir. Entonces, las declaraciones vertidas por el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, en el sentido que el atraso en la instalación de los hospitales móviles no es culpa de InvestH ni del gobierno, sino de las acciones del Ministerio Público, de inmediato provocó la reacción de la Fiscalía, que a través de su cuenta de Twitter señaló que el imperio de la ley exige al Ministerio Público investigar cualquier supuesto acto de corrupción. El atraso en la salida de los hospitales móviles de aduanas se debe a las irregularidades denunciadas en todo el proceso de compra. La reacción del organismo investigador es completamente natural, dice este consultor en materia penal. Bueno, creo que es una reacción natural, no obstante, creo que hace falta un poco de argumentación también de carácter jurídico, ¿verdad? El mismo Código Procesal Penal establece de que el funcionario responsable de investigar y de aplicar la ley debe tomar el tiempo que considere necesario para evacuar algunas diligencias. Alvarado califica el comentario del ministro de la Presidencia como desacertado, puesto que la génesis del problema, es decir, la tardanza en la instalación de los hospitales móviles, es precisamente la dudosa gestión pública que se dio alrededor de la compra de las estructuras médicas. En función de eso, y es otro de los aspectos a considerar en las declaraciones de don Eval, es el hecho de que se nota pues que también hay cierta premura, ¿verdad?, por parte del Ejecutivo en, por así decirlo, enturbecer un poco, ¿verdad?, la situación. O sea, no dejar en plena claridad los hechos. Y en un intento por bajar la intensidad de la polémica provocada por el ministro Díaz, este día el presidente Juan Orlando Hernández reconoció que la Fiscalía tiene que actuar y se deben apoyar las acciones de la investigación. Porque ellos, al momento de que se denuncia, al momento que se piden explicaciones, ellos tienen que actuar. Y los demás que tienen que ver o tenemos que ver con este proceso, el resto de los hondureños, tenemos más bien que apoyar esas acciones de investigación, porque todos queremos que esto se administre bien, cada centavo debe saberse cómo se administró. Las denuncias que se han hecho en relación a la compra fraudulenta de los hospitales móviles deben ser investigadas de manera exhaustiva, por lo que no proceden presiones y culpas a otras instituciones, se asegura. Las denuncias que se han hecho de compras fraudulentas de los hospitales tienen que ser investigadas por el Ministerio Público de manera exhaustiva y contundente. No procede que haya presiones y culpar a otras instituciones que al día de hoy todavía ese equipo no esté funcionando. Esas presiones se entienden como un afán de no querer que se investigue, y eso no procede. Los primeros 2 hospitales móviles llegaron a Puerto Cortés el pasado 10 de julio y desde esa fecha personal del Ministerio Público realiza la inspección de los contenedores con el objetivo de encontrar pruebas sobre irregularidades. Buscar responsables en la tardanza en el desaduanaje de los 2 primeros hospitales móviles ya casi no tiene sentido. Ahora lo que importa es que el Ministerio Público deduzca responsabilidades a quienes realizaron una compra tan millonaria, llena de inconsistencias e irregularidades. Raquel Lazo,
Telenoticias. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno, mostró su abierta discrepancia con el general en retiro Romeo Vázquez Velázquez por sus últimas expresiones sobre las Fuerzas Armadas al indicar que se estarían politizando, aspecto que fue rechazado por el nuevo hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, quien no dudó en decirle a Romeo Vázquez que no meta sus manos en la institución. Tito Livio fue más allá al indicar que solo en Honduras la pandemia por la emergencia sanitaria se volvió un virus político, en declaraciones ofrecidas al programa Al Banquillo que dirige el periodista Rosendo García en TSI. Y que me lo haga sin distingo. En un repaso de las misiones realizadas por las Fuerzas Armadas de Honduras durante la emergencia del COVID-19, el general de división Tito Livio Moreno Cuello, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha destacado en conversación con Al Banquillo de HRN las evacuaciones aeromédicas, seguridad en los hospitales y la distribución de equipos e insumos médicos. Misiones, dijo, enfocadas al apoyo solidario con el pueblo hondureño, tareas que afirman son una motivación para los hombres de uniforme. El tema del hospital militar fue parte de la conversación con Al Banquillo y que el general Moreno Cuello aprovechó para explicar que es parte de un sistema de salud bien organizado, que atiende a unos 250,000 beneficiarios y que quita presión al sistema público. Y sobre las críticas de su utilización para atender a pacientes del COVID-19, pidió que se dejara de hacer politiquería con ese tema, mensaje que dirigió a su antecesor Romeo Vázquez Velázquez. Si él está en una función ya en el campo político, que se dedique a hacer política de otra forma, no a través de las Fuerzas Armadas. Lo único que le estamos pidiendo al general Vázquez Velázquez es que respete a esta institución, que respete a cada soldado que un día tuvo el honor de representar, que respete a los oficiales en la honrosa situación de retiro, que respete a esta institución que no tiene otro parámetro más que servir al Estado de Honduras. Si no tiene fundamentos, porque yo lo que miro que siempre que lo llaman a opinar, solo de las Fuerzas Armadas opina, y él ya no tiene el criterio para hacerlo, porque no conoce a lo interno lo que estamos haciendo. Su tiempo de dirigir, de opinar, ya pasó. Hace eso mi general Vázquez Velázquez, lo hizo bien o lo hizo mal, pues la historia lo juzgará. Según Moreno Cuello, es momento de unir al pueblo hondureño y no de hacer política con la institución. Advirtió que lo que no le gusta es que personas que ya están fuera de la institución conviertan la pandemia del COVID-19 en un virus político. Pero solo en Honduras, Rosendo, este virus dejó de ser biológico o patológico para convertirse en un virus político. No puede ser. Desprendámonos de todo egoísmo, de toda maldad, y hagamos las cosas por el que más lo necesita. Moreno Cuello revela que la pandemia del COVID-19 ha afectado el programa de fortalecimiento al sector agrícola, del que se han ejecutado apenas unos 22 millones de lempiras. Dijo que las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir las 3 importantes misiones que les asigna la Constitución de la República: el transporte, la distribución y vigilancia del material electoral. Más adelante, la Administración Aduanera anuncia que ha concluido la inspección de los 39 módulos que integran el hospital móvil que será instalado en la ciudad de San Pedro Sula. Atentos a esta información. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, se realiza la primera transmisión televisiva por satélite de Europa al continente americano. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, 23 de julio de 1962, se realiza la primera transmisión televisiva de Europa a América vía satélite. La implantación de la televisión por satélite, en la que una señal de televisión emitida desde la Tierra rebota en un satélite de comunicaciones, tuvo un hito el 23 de julio de 1962, cuando se realizó la primera transmisión. Dicha transmisión vía satélite a través del Atlántico se hizo gracias al satélite Telstar, lanzado por la NASA.
Telstar fue el primer satélite de telecomunicaciones comercial del mundo y fue lanzado al espacio el 10 de julio de 1962 para transmitir 13 días después la primera señal televisiva que conectó a Europa con América. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Y también informaremos, el Foro Nacional de Convergencia FONAC aboga por una reapertura económica responsable que garantice la salud del pueblo. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. Estamos viendo el comunicado que ha emitido Aduanas hace algunos minutos. Precisamente en él se establece que este jueves se ha logrado concluir con la inspección de los 39 módulos que integran el hospital móvil que será instalado en la ciudad de San Pedro Sula, y se ha continuado con la inspección de los contenedores que contienen el equipamiento del Centro Médico Móvil en Tegucigalpa. Al día de hoy, dice el comunicado, Aduanas Honduras en conjunto con el Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC y la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA han logrado inspeccionar 11 contenedores, sumando a la fecha 52 los módulos que integran los hospitales móviles. En los módulos inspeccionados este día contienen en su interior 22 máquinas de anestesia, circuito de anestesia, módulo de farmacia y laboratorio con unidades de refrigeración, camas de emergencia hospitalarias, gabinete de comunicación, unidad de salida de gases de medicinas, intercomunicadores, controladores de extracción, mesas para alimentación, equipos de oficina, computadoras, sillas, escritorios, pizarra, escritorio. De igual forma, red de distribución de gases es parte de lo que contienen los contenedores que han venido desde Turquía y que comunica el sistema aduanero hondureño. Ya está listo para instalarse en San Pedro Sula, según este comunicado, el primer hospital móvil. La propuesta de la mesa multisectorial para reabrir la economía ha encontrado respaldo en la dirigencia obrera al afirmar que la situación del empleo es precaria y que bajo normas de bioseguridad se puede volver paulatinamente a la reapertura de negocios y comercios que incluyan expansión de horarios, incluyendo fines de semana. Los economistas son claros al indicar que el país está al borde de una recesión sin precedentes. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Mientras la mesa multisectorial y social en el marco de la emergencia nacional busca el mejor camino para volver a la reapertura económica a partir del próximo lunes, la caída en los ingresos tributarios en el bolsillo del Estado apunta a cifras sin antecedentes en la historia del país. Ante la crisis actual, el gobierno va a dejar de percibir alrededor de 30.000 millones de lempiras en el 2020. Pero las pérdidas podrían ser 3 veces mayor en el sector privado, muy lejos de esos 30.000 millones de lempiras que dejará de percibir el Estado. Económicamente se han perdido alrededor de 100.000 millones de lempiras en estos 130 días que hemos estado encerrados, en que solo el país ha estado trabajando a un cuarto de vapor.
En la actualidad, buena parte de la economía informal se saltó las ordenanzas de Sinajer y abrió sus negocios, pero el comercio que traslada el grueso de los ingresos tributarios al Estado sigue en cero. Pero la empresa privada vuelve e insiste que se amplíen los horarios de atención al público y que se descongele la actividad los fines de semana. Al ampliar los horarios más allá de las 4 y 5 de la tarde y sacar del congelador los sábados y domingos, se podría volver a los 2 dígitos por día para salir a hacer las compras. El sector obrero aprueba la idea de reabrir la economía, pero con todas las medidas de bioseguridad, dice, para el trabajador. Pero además, si eso llega a suceder por recomendaciones de quienes están en esa mesa multisectorial, deberían entonces obligar a todas esas empresas que le den todas las medidas de bioseguridad, los equipos de bioseguridad a los trabajadores y trabajadoras para evitar un contagio masivo. Con la economía en el piso, las pérdidas las carga el patrono y el trabajador, pero en el caso del Estado las consecuencias son mucho más sombrías al dejar de percibir el impuesto sobre la renta, la venta, el impuesto de los combustibles y, lo que es peor, el cierre de muchas empresas que no volverán a tributar. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece Agrocrédito 8.7. Precisamente ayer la mesa multisectorial ha recomendado al gobierno que reabra la economía a partir del próximo lunes. Sobre esto se ha pronunciado hoy el presidente del país. ¿Por qué esas dimensiones graves? Porque la salud y la economía van de la mano. Y mientras el problema de salud no se controle, no podremos reactivar la economía como se debe. El retroceso que nuestro país enfrenta es grave. La misión de nuestro gobierno es salvar vidas en el aspecto de salud y en el aspecto económico. Porque también, si no tenemos una economía que nos genere mínimamente para atender toda la logística y todo el aparato que está atendiendo la pandemia desde el punto de vista de salud, de seguridad, pues tendremos serios problemas. Si no tenemos para darle alimentación a nuestra población, también tendremos problemas. Y si no existen ingresos para poder sostener todo este aparato, obviamente se complica más la situación. Pero sí tengamos claro algo, la economía de todas formas la podemos recuperar. Tenemos la capacidad de hacerlo con mucho trabajo y esfuerzo, pero la vida solo es una. Por eso siempre pondremos, primero que todo, la salud, la vida de los hondureños. El Foro Nacional de Convergencia también coincide con diversos sectores en la necesidad de retomar la reapertura económica en el país, pero considera que esta debe ser responsable y garantizar que además se implementarán acciones que garanticen la salud del pueblo. No hay duda que no podemos seguir perdiendo empleos o dejando morir las empresas, pero igualmente debemos de garantizar que no muera nuestra gente ni se pierdan más vidas. Hay que garantizar que esto sea una responsabilidad compartida, empresarios, ciudadanos y gobierno. Empresarios respetando los protocolos de bioseguridad, ciudadanos manteniendo distanciamiento social, usando mascarilla y procurando que el confinamiento y la cuarentena es respetada y solamente vamos a circular el día que se nos autorice. Este esfuerzo de tener una reapertura económica responsable es como una moneda de dos caras. Por un lado, el interés de revitalizar la actividad industrial, de servicios y comercial en el país, pero por el otro lado, garantizando que la salud pública se coloca como un elemento prioritario en la agenda nacional, especialmente en el marco de este estado de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19. Además, insta al gobierno a ejecutar acciones de atención en las comunidades y garantizar abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales, todo con el interés de revitalizar la economía sin descuidar la salud de los hondureños, lo que es prioridad. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos.
Los productores de energía eléctrica no tardaron en salir para aplaudir la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y Estados Unidos en el marco del programa América Crece para promover la inversión privada en el país. Un buen síntoma, dicen, para que este o cualquier gobierno empiece por respetar los acuerdos con este sector que hace años viene arrastrando demoras en los pagos, y esa inseguridad jurídica tendría que desaparecer si se aspira a los $1.000 millones que recién ofertó el gobierno de Estados Unidos. El segundo evento importante, que fue la firma de un memorándum de entendimiento con la Corporación Internacional de Financiamiento de Estados Unidos, que tiene la intención de invertir aproximadamente $1 billón en Honduras, y que nosotros estamos seguros que lo primero que van a revisar es el respeto a la seguridad jurídica en el país, que les permita tener la confianza de realizar estas inversiones. Para la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, en los últimos días y en medio de la pandemia llegan buenas noticias para este sector, pues recientemente el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, aprobó $250 millones para impulsar la Ley General de la Industria Eléctrica y saldar pagos con los generadores privados. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Autoridades regionales de la Secretaría de Agricultura reiteraron el llamado a los productores para que se mantengan vigilantes ante la alerta girada por la OIRSA en Centroamérica ante la posibilidad de brotes de la langosta voladora, por lo que han facilitado el número 99729075 en caso de posibles detecciones para proceder a las inspecciones y tomar las acciones pertinentes. En el protocolo lo que se busca es combatirla en el momento de que esté todavía, que no tenga las alas para volar, y poderla combatir en ese momento. Pero para eso necesitamos el apoyo de los productores que estén supervisando sus cultivos por lo menos 2 o 3 veces a la semana, y en su momento que detecten algún problema, notificarle a la SENASA. Paz indicó que en el país hay 41 puntos identificados que podrían ser focos de esta plaga. Este jueves, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, José Luis Rivera, alertó que el 40% de las micro, medianas y pequeñas empresas no volverán a operar cuando se reactive la fase 1 de la economía en la capital hondureña, pues su reincorporación será lenta y dependerá del comportamiento que tenga la economía. Rivera dijo que la situación económica es difícil, se propone un retorno responsable con amplias medidas de bioseguridad, pues la idea no es llenar los hospitales de personas contagiadas, sino que un manejo responsable entre la economía y la salud, recomendando a las personas que si no es necesario salir, que se queden en sus casas y que si lo hacen, tomen las precauciones de bioseguridad necesarias. Rivera manifestó que al reabrirse la economía y volver a la fase 1, las autoridades deberán tener un mayor control en los retenes para la circulación responsable de las personas. El presidente de la Asociación de Taxis de Honduras, Víctor Aguilar, aseguró que la próxima semana retomarán las protestas porque el gobierno no está cumpliendo con el pago del bono a todos los transportistas. Este gobierno es lo que los tiene indignados a todos nosotros, el sector transporte de taxi a nivel nacional, donde, solo les están dando paja a todo con el dedo. ¿Por qué? Porque solo han dado como 2.500 bonos a nivel nacional, pero ahí van incluidos transporte de buses, los cobradores, despachadores creo que no, pero los cobradores sí, y los motoristas de buses. Mientras tanto, las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre desmintieron la posición de la dirigencia de taxis. El día de hoy quisiera aclarar ciertas declaraciones que se brindaron hoy en la mañana a través de un dirigente de taxis, en el cual mencionaba de que el bono solidario no estaba cumpliéndose. Es totalmente falso. Ya llevamos 10.290 personas beneficiadas con este bono solidario y esperamos cerrar este domingo con 20.000 operarios del sector transporte beneficiados. Aguilar explicó que hay 39 trabajadores de este rubro que han perdido la vida a causa de COVID-19 y más de 1.500 infectados. El Centro Cristiano Internacional CCI emitió
un comunicado en el cual rechaza que están cobrando 1 millón de lempiras al gobierno por el uso de las instalaciones como centro de triaje, como ha trascendido en las redes sociales. Asimismo, reitera que como organización sin fines de lucro, el objetivo es ser solidario e identificarse con las necesidades de la comunidad hondureña, por lo que se dieron el espacio para atender a los pacientes afectados por la COVID-19 de manera gratuita, aportando la energía eléctrica, agua potable, servicios de internet y otros servicios que se puedan requerir. El Centro Cristiano Internacional también aclaró que los insumos como el personal médico, enfermeras, medicamentos y demás son proporcionados por las autoridades a cargo de la emergencia. Más adelante aquí en el noticiero líder, consternación en el municipio de San José del Potrero en Comayagua por la muerte de su alcalde. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos la historia de un joven ciclista que ha decidido recorrer desde La Ceiba hasta Marcala una travesía para recolectar víveres que serán entregados al personal de salud y las personas de escasos recursos en Marcala como una respuesta solidaria frente a la actual emergencia sanitaria y el confinamiento social que ello conlleva. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! La pandemia de la COVID-19 ha impactado con mayor rigurosidad a las personas de escasos recursos, y Alejandro Urquía es consciente de eso, ya que ha visto la realidad de Marcala, el municipio donde vive y nació. El marcalino decidió recorrer el país desde La Ceiba hasta Marcala en bicicleta para recolectar víveres e insumos médicos para la localidad. Pues el reto consiste en pedalear cierta cantidad de kilómetros de la ciudad, bueno, son 391 kilómetros, pedalear en 24 horas para poder recaudar fondos, saliendo desde Ceiba, pasando Tela, Progreso, San Pedro, etcétera, y luego llegar a Ciguatepeque, de Ciguatepeque, Otoro, La Esperanza y luego terminar en Marcala. Los 391 kilómetros que recorrerá lo denominó como el reto 24 horas sobre la bici, y lo recolectado será entregado a familias de escasos recursos económicos y al personal del Centro de Salud de Marcala La Paz. El esfuerzo que se hace para poder recolectar víveres para las personas que lo necesitan. Estamos pasando una situación muy difícil en el país, todos lo sabemos, y muchos, en mi caso, tengo un empleo fijo, se puede decir, pero hay personas que no tienen el recurso para poder viven del día al día. Entonces me he visto motivado a poder hacer este recorrido. Para Alejandro, la verdadera motivación es ayudar a los más necesitados, por lo que hace un llamado a los hondureños para apoyar con un granito de arena. El dinero está escaso, pero hay personas, como lo digo, en mi caso tenemos un empleo y podemos ayudar a personas que lo necesitan. Entonces yo cuento y espero contar con tu apoyo, amigos ciclistas, personas que no son ciclistas. Yo voy a ir poniendo fotos de personas o familias para que ustedes conozcan cómo viven las situaciones de ellos. Si usted quiere aportar económicamente o con insumos médicos para el personal de salud del municipio de Marcala, puede comunicarse con Alejandro Urquía al 9622-2374. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! En un avión de la Fuerza Aérea Canadiense llegaron este jueves al país 17 toneladas de insumos de bioseguridad para la protección del personal que labora en los diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional, a través de una compra de 23 millones de lempiras que realizó el gobierno con la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la secretaria de Salud Alba Consuelo Flores y la propia representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta. Es una adquisición que está haciendo la Secretaría, es una inversión de 23 millones de lempiras, es una gestión que viene haciendo desde hace 2 meses, se ha estado adquiriendo a través de la OPS, ellos han facilitado la compra con el comercio internacional, han facilitado todo este proceso, ¿verdad?
pero es una gestión de compra de la Secretaría de Salud, haciendo una inversión de 23 millones de lempiras inicialmente. Son 25 toneladas de equipo de protección personal que incluye mascarillas, respiradores, las mascarillas para los médicos, mascarillas médicas, incluye batas, incluye mascarillas de uso común, entre otras cosas. Explicaron las autoridades que el total de esta primera compra son 25 toneladas de insumos médicos y hoy llegó el primer vuelo con la primera entrega, pero falta otro que traerá el resto de los insumos adquiridos gracias a la alianza entre la OPS, OMS, Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos PMA, que gestionó el transporte aéreo con Canadá. Se logró que los insumos llegaran al país ante la emergencia por la pandemia, se explicó. En las últimas 24 horas, los principales centros hospitalarios de la capital reportan un total de 19 personas fallecidas sospechosas de COVID. La mayor cantidad de muertes las registró el Instituto Hondureño de Seguridad Social con 8 personas. Segundo, el Hospital Escuela reportó 7 muertes que, según las autoridades, los pacientes ya llevaban bastante tiempo recibiendo asistencia, pero no mostraban mejoría debido a enfermedades de base que padecían. Mientras tanto, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, se reportaron 4 decesos y el Hospital San Felipe sigue sin reportar muertes este día. En cuanto al porcentaje ocupacional, el Hospital San Felipe reporta un total de 59 pacientes ingresados y 43 cupos disponibles para pacientes no graves. El tórax mantiene el 85.71% de la ocupación con 126 personas hospitalizadas y 24 cupos. El resto de hospitales ingresa pacientes según su disponibilidad inmediata. Este día, según los reportes dados a conocer por SINAGER, de 1.917 pruebas que se han analizado, se registraron 800 nuevos casos para un total de 36.902. La mayoría de estos 800, 195 en Francisco Morazán y 153 en Cortés. Mientras tanto, las muertes suben a 1.011, con 5 nuevas muertes que se registran este jueves. 2 de ellas en Atlántida, una en Colón, una en Francisco Morazán y otra en Lempira. Mientras tanto, los recuperados suman 4.448, con 133 que se registran hoy. Mientras tanto, la tasa de letalidad es de 2.73%. En medio de la consternación del pueblo que tanto amó y sirvió, así fueron despedidos este día los restos del alcalde de San José del Potrero en Comayagua, Julio Berríos, el primer edil que muere víctima del coronavirus. Berríos fue alcalde por 5 periodos consecutivos, último que no pudo culminar al sorprenderle la muerte. Sus restos fueron llevados por algunas aldeas donde el pueblo le despedía con globos y llanto, mientras al ingresar al municipio los aplausos brotaban, al igual que la tristeza, pues fue un alcalde del pueblo para el pueblo. Uno de los hijos más queridos en los últimos 20 años del municipio de San José del Potrero en Comayagua se convirtió hoy en el primer alcalde del país que pierde la batalla contra el coronavirus. Julio Berríos fue electo alcalde por 5 periodos consecutivos en la alcaldía de San José del Potrero, este último sin completar debido a que la pandemia le arrebató la vida. El edil, quien gozaba de simpatía no solo en su municipio, sino también entre la población de los pueblos vecinos, murió este jueves a las 5 de la mañana en el Hospital Santa Teresa de Comayagua, luego de ser ingresado de emergencia por esa enfermedad. Profundamente apesarados, compañero Julio, un gran alcalde, un gran amigo, una gran persona que perdió la batalla rápidamente. No nos queda más que resignarnos, pedirle a Dios que lo abrigue en su santo seno y resignación para sus familiares. Luego de un triste recorrido desde la ciudad de Comayagua, el cuerpo del alcalde era despedido entre aplausos por las personas. Al momento de ingresar al municipio, los llantos de la población se escucharon con más fuerza y se confundían con los aplausos del pueblo de San José, que se abocó a la plaza central para despedir al alcalde Berríos. No se pierde un paisano, no se pierde un alcalde,
Hoy se pierde el sueño, ese sueño de todo un pueblo, que deseaba ser arropado siempre con tu carisma y con tu valentía. Por siempre estarás en el corazón de los potrereños. El cuerpo sin vida del alcalde Julio Berríos permaneció en la plaza central, donde se dio un espacio a la población para mostrar su solidaridad con la familia. Además de la muerte del alcalde de San José del Potrero, también el COVID-19 cobró la vida de 3 regidores de distintas municipalidades, entre ellos el exalcalde de Talanga. Como liberales nos sentimos muy tristes por la muerte de grandes líderes de nuestro partido. Ayer, Rudy Vanegas, exalcalde de Talanga, gran amigo, regidor actual, nos dejó, producto de la pandemia. Hoy, el alcalde Julio Berríos de San José del Potrero en Comayagua también nos ha dejado, producto de esta pandemia. Regidores, Aquiles en Nacaome, muchos han muerto. Otros alcaldes, gracias a Dios, se han recuperado. El caso de Luis Guerra en Langue, Armando Raudales en Guaymaca, Elina Acuña en Sabá. Los restos del amigo del pueblo, como le conocían a don Julio Berríos, fue sepultado en el Campo Santo del municipio de San José del Potrero, en medio de aplausos, globos blancos y sobre todo un profundo pesar. Este jueves el presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Daniel Mairena, inició una huelga de hambre en los alrededores de la Secretaría de Salud, amarrado con cinta amarilla, para denunciar que son maltratados a la hora de recibir su tratamiento, el cual se les ha reducido de 3 a 2 sesiones por semana. Y a nosotros que se nos cumpla por lo menos la organización bien de cómo manejo el paciente renal en tiempos de COVID, que lo cual tenemos la propuesta. Y por eso es la huelga de hambre hasta que ella nos reciba. Pero están haciendo lo mismo, crean el divisionismo entre pacientes, agarran un grupo de pacientes que les favorece y que van a hablar, bueno, ustedes van a decir esto, para hacer quedar en mal al otro, pero las pruebas hablan por sí mismas, señora ministra, sépalo. Esto no es un divisionismo, este no es un divisionismo político ni nada, estas son vidas humanas, que es lo que prevalece. Sobre el tema, la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró que la atención está normalizada y que hay una comisión para verificar que se cumpla con el tratamiento a los pacientes renales. Nosotros hemos hecho todas las coordinaciones, incluso con la Secretaría de Derechos Humanos, hemos inspeccionado el trabajo que se está haciendo, hemos revisado, en algún principio parece que hubo dificultades, pero la atención ya se normalizó y nosotros estamos mandando una comisión a inspeccionar diariamente para verificar que el tratamiento se dé completo, ¿verdad? Asimismo, este jueves las autoridades municipales, los médicos y grupos civiles que coordinan el Centro de Triaje y Estabilización en San Lorenzo Valle rindieron cuentas de los fondos que han logrado recaudar hasta el 22 de julio para atender a las personas afectadas por la COVID-19 durante la actual emergencia sanitaria. De acuerdo al reporte, los fondos recaudados han sido de 1.955.482 lempiras con 4 centavos. De los que se han gastado a la fecha 470.200 lempiras. Estos recursos han sido aportados por la comunidad, el sector privado, la alcaldía y los hijos de San Lorenzo en el exterior y en otras partes del país. En su reporte, los responsables del triaje y centro de estabilización detallan los costos y medicamentos invertidos por tipo de pacientes, los que son atendidos en forma gratuita. Estas atenciones incluyen desde pruebas rápidas, evaluación médica, tratamiento sintomático, suero, esteroide inyectable, anticoagulantes, antiinflamatorios, oxígeno, si el paciente lo requiere, antibióticos, entre otros medicamentos, los cuales se aplican según la clasificación de los pacientes. Asimismo, el reporte va acompañado de una lista detallada de lo donado por sus habitantes, empresarios, ONG, entre otros. El Centro de Triaje de San Lorenzo Valle se ha convertido en un referente de organización, compromiso, solidaridad y transparencia a nivel de los gobiernos locales y también de confianza y credibilidad
de una ciudadanía cuando mira que sus recursos son bien ejecutados. La meta es salvar el mayor número de vidas posible ante los fuertes contagios de la COVID-19 en el departamento de Valle. La recaudación de fondos continúa, pues los sanlorenzanos son conscientes que debe mantener el centro para dar a sus habitantes una atención digna y un acceso a la salud rápido y eficiente. En representación de los diputados que el pasado 24 de junio realizaron una sesión extraordinaria para abrogar el nuevo Código Penal, este día la diputada Doris Gutiérrez se presentó en la Empresa Nacional de Artes Gráficas para entregar el decreto y que se publique en el Diario Oficial La Gaceta. Que pedimos que se publique en el Diario Oficial La Gaceta lo que se aprobó en el Congreso Extraordinario, que fue la abrogación del nuevo Código Penal. Eso es lo que estamos pidiendo, solo son 2 artículos. Y bueno, nosotros esperamos que ella nos reciba y que de una u otra manera, pues, que ella nos reciba y que de una u otra manera tome una posición al respecto. Según la congresista, ya transcurrieron los 10 días hábiles para que el Poder Ejecutivo sancionara o vetara el decreto de abrogación del nuevo Código Penal. Y como eso no ocurrió, entonces lo que procede es que se publique en la Gaceta. En un comunicado conjunto, el Partido Liberal, PINU, Alianza Patriótica y el Movimiento Nueva Fuerza del Partido Nacional le dicen al presidente Juan Orlando Hernández que respete la independencia de poderes al afirmar la subordinación que hacía el Ejecutivo tiene el Poder Judicial. Según el comunicado, el presidente Hernández manipula al titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, impidiendo que se cumpla el mandato constitucional de impartición de justicia de forma independiente, al convertir a ese poder del Estado en un brazo político al servicio del titular del Ejecutivo. En ese mismo sentido, cuestionan la influencia del mandatario hondureño sobre el Ministerio Público y piden al fiscal general que cumpla las funciones principales de la defensa y protección de los intereses de la sociedad hondureña. El Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, demandó al gobierno que investigue la desaparición forzada y dar con el paradero de 4 líderes garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz. En un comunicado, el IUDPAS condena enérgicamente este hecho violento con saldo de la desaparición forzada de dirigentes de la comunidad garífuna, hecho que suma a otros ocurridos contra defensores de derechos humanos y defensores de los recursos de la comunidad garífuna y comunidades originarias de Honduras. En el documento, el IUDPAS pide que garanticen la protección y respeto a la vida, así como la presentación de un informe sobre la supuesta desaparición forzada. El IUDPAS consideró que la desaparición de los 4 líderes garífunas se agrava porque estos son beneficiarios de las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. El próximo viernes 24 de julio se presentará el documental sobre la masacre de La Talanquera, Santa Clara y los Horcones, hechos que se suscitaron en la década de los 70 en Juticalpa, Olancho, donde libró una batalla por la tenencia de la tierra. Las organizaciones campesinas luchaban por una reforma agraria integral basada en las ligas campesinas de Brasil, mientras los terratenientes, apoyados por la Fuerza Militar de Honduras, se oponían a todo proceso de reforma, amenazando y reprimiendo a los campesinos. Fue así que en los años 1972 y a 1975 ocurrieron las masacres de La Talanquera, Santa Clara y los Horcones, los cuales quedaron en la impunidad. El documental se presentará este viernes a través de Facebook a partir de las 8 p.m. El documental ha sido preparado por los cineastas René Pauc, Camilo Pauc y Alan Fajardo, y la producción está a cargo de Julia Herrera, Carla Díaz y Jesús Cruz. Para ese entonces. Las condiciones del tiempo para este viernes aquí en el Noticiero Líder. El estado del tiempo es presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.
Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Seguimos la actividad de ciclones tropicales en el Atlántico y el Pacífico y viene esta enorme turbina que es el huracán Douglas. Tiene vientos de 205 kilómetros por hora y continúa intensificándose en el Pacífico. La depresión tropical número 8 está organizándose y sus bandas están afectando ya la costa oeste de los Estados Unidos. En las próximas horas podría alcanzar la categoría de huracán y chocar justamente contra la costa oeste. Y esta que estamos observando es Gonzalo. Es una tormenta tropical con vientos de 95 kilómetros por hora. También hay altas posibilidades que se convierta en huracán y este es el cono de trayectoria que seguiría para las próximas horas. Le tenemos el ojo puesto porque ojo, como huracán o como tormenta está pues fluctuando un poco en su trayectoria. Y bueno, los más de 5.000 modelos para prevenir o para saber de huracanes los ha identificado justamente este dron submarino que es el Océano Atlántico por más de 4 años, 1.273 días y ha enviado eso, más de 5.000 modelos para conocer de mejor forma los huracanes. Y que tenemos aquí una onda tropical que estamos vigilando, no va a entrar en la próxima jornada, se va a acercar a los planos caribeños de Honduras y Centroamérica y entonces las posibilidades de lluvia se focalizan específicamente en regiones colindantes con El Salvador y Guatemala, es decir, regiones del occidente del país y algunas áreas de la zona norte. El resto con condiciones secas y de ahí que las temperaturas se presentarán muy elevadas, muy cálidas para esta jornada del viernes, sobre todo el territorio hondureño. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 8 gigas por 100 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Ex primera dama Rosalena Bonilla de Lobo sale en libertad y fue recogida por su esposo, el expresidente Lobo Sosa. La ex primera dama, cuyo juicio en su contra será repetido, dijo que confiaba en la justicia y que ahora piensa disfrutar su libertad provisional con su familia. Así valora esta activista de la lucha contra la corrupción la libertad de la ex primera dama. No hay confianza en la justicia hondureña, no hay confianza de que se quiere realmente desarticular redes de corrupción y este es un terrible precedente que ha dejado en este caso el sistema de justicia en el país. El pueblo de San José del Potrero, en Comayagua, despide con globos, llanto y aplausos a su alcalde, Julio Berríos, víctima de la COVID-19 y uno de los personajes políticos más destacados en ese departamento y en las filas del liberalismo. Don Julio es el primer edil que se suma a la lista de los más de 1.000 fallecimientos por esta peste. Recuerda inmediatamente al finalizar TN5 Estelar, preso número 1. Y hay que recordar este mensaje, Eunice, si te cuidas vos, si me cuido yo, nos cuidamos todos. Y ante la posibilidad de que el próximo lunes se reabra la economía, pues hay que seguir estos consejos todavía con mayor disciplina. Bendiciones. El CNA cuestiona parsimonia del Ministerio Público en el caso de la ex primera dama y pide al Congreso Nacional potestad para suplir la labor de la Fiscalía del Estado. Obreros avalan la reapertura económica con el objetivo de salvar empleos siempre y cuando se mantengan las medidas de bioseguridad. Secretaría de Salud recibe primer cargamento de insumos médicos comprados bajo la intermediación de la OPS, OMS y el Programa Mundial de Alimentos. Aduanas culmina la inspección de los 39 módulos que contienen el hospital móvil que será instalado en San Pedro Sula. Más de 96 millones de personas estarán en situación de pobreza por la pandemia, según la CEPAL.